Entonces, precisamente a esta hora de la tarde me acompañan Gustavo Rondón, vocero de Solidaridad Nacional, y el congresista Héctor Becerril, congresista de Fuerza Popular. Señores, buenas tardes. Buenas tardes, Pamela. Si me permite, señor Becerril, empezar con el vocero de Solidaridad Nacional. Anoche conversábamos, congresista Rondón, de esta confesión de parte de Michael Urtecho, en la que reconoce un error cuando en realidad estamos hablando de un delito. Sí. ¿Cómo ha tomado esto en su bancada? Me imagino que a esta hora del día ya se ha conversado sobre este tema que para ustedes es tan urgente y tan penoso. Sí. Bueno, a confesión de parte relevo de pruebas. Y en ese sentido creo que confirma en todo caso el hecho de la posición de solidaridad de esperar el debido proceso, y creo que todo esto que se ha llevado de manera, creo que rápida, por la Comisión de Ética, ha concluido en que el propio congresista se ha visto ya envuelto en su propia telaraña y obviamente ha tenido que confesar su delito. Solidaridad Nacional, en cuanto a lo que es el grupo parlamentario, ya lo suspendió definitivamente de todas sus prerrogativas congresales, y el partido lo sometió a la dirección de disciplina, y seguramente las próximas horas o mañana debe estar dando la expulsión del partido. Muy bien. Congresista Becerril, ¿usted cree que esto que ha ocurrido ahora definitivamente afecta la imagen de todos los congresistas? Porque ahora la gente lo que se pregunta es si el congresista Rondón recortaba, y hay casos anteriores en los que también ocurría. El congresista Urtecho. Ah, perdón, el congresista Urtecho, disculpas. ¿No deberían todos los congresistas transparentar sus planillas, subir al portal del Congreso, cuáles son las planillas, cuánto se les gasta, quiénes son sus contratados y cuáles son los sueldos que se les están pagando? Bueno, definitivamente hechos de ese tipo mellan mucho más de la imagen del Congreso, y esto es lamentable. En el tema de Michael, el hecho que él haya salido a reconocer públicamente que cometió, según él, estos errores, que en realidad son delitos, sí, pues no le eximen tampoco de la responsabilidad. Por lo tanto, esperamos que el Congreso el día jueves actúe de acuerdo a las normas y finalmente pues sea sancionado con los 120 días y luego ir su caso a la subcomisión de acusaciones constitucionales, donde ya se ven delitos. Y yo sí creo que nosotros, los congresistas, debemos ya tratar de poner coto a esta serie de circunstancias que tanto daño nos están haciendo. Y sí creo que es una posibilidad importante que todo, por lo menos en lo que atañe los gastos económicos, tienen que ser publicitados, tienen que ser transparentados. Nosotros estamos completamente de acuerdo en esa política. Ahora, esta confesión de parte no va a acelerar el proceso, porque definitivamente se tiene que respetar todas las instancias. Primero se tiene que ver en el Pleno, y luego pasa a la subcomisión de acusaciones constitucionales. O sea, sí, pero agiliza, no se puede, Pamela, en el Ministerio Público, en el Poder Judicial y en la propia subcomisión de acusaciones, porque en el fondo tú ibas a investigar tras seguramente negativas o presentar algún descargo, dilatar, pasó una semana, pasaron 2 semanas. Ahora prácticamente ya está determinado, ¿no? Porque él ha dicho, sí, me equivoqué, cometí un error, como él lo ha denominado, en el fondo son delitos, y eso prácticamente agiliza, diría yo, una pronta decisión ya de las instancias respectivas. Ahora, resta por elegir al presidente de la subcomisión de acusaciones constitucionales. El viernes abruptamente la sesión se suspendió porque hubo un entredicho. Entonces, ¿cuándo va a ocurrir esta elección? Porque se necesita ya tener esta comisión conformada con un presidente. El día martes nos ha citado a los miembros de la comisión permanente para de una vez elegir a este presidente. Tenemos que entendido, el día de mañana estamos ya eligiendo al presidente de la subcomisión de acusaciones constitucionales. ¿Sigue siendo la candidata de la oposición Marisol Pérez Tello? Bueno, estamos conversando en realidad. El día de hoy debe definirse, y acá quiero aclarar. He escuchado, he leído en un medio que el congresista Javier Velázquez está lanzando como futuro presidente o candidato al colega Víctor Andrés García Belaúnde. Nosotros, y hablo en tema con Héctor Becerril, yo no estoy de acuerdo con esa candidatura, porque no es una candidatura seria desde mi punto de vista. ¿Esto es una opción a título personal o ya de la bancada de Fuerza Social? En la bancada todavía no hemos acordado. El día de hoy estaremos ya acordando quién va a ser el candidato
de la oposición, con quién vamos a de repente un candidato propio. ¿La oposición en bloque va a elegir un candidato o cada bancada va a proponer uno? Estamos conversando para que vayamos toda la oposición con un solo candidato. Con un solo candidato. Así es. Pero no se descarta la de Marisol Pérez. No, obviamente que no, y reúne las condiciones necesarias también para poder ser presidenta de este grupo tan importante de trabajo. Ahora, ¿se oponen a Víctor Andrés García Belaunde porque no tiene, cree, la capacidad para dirigir este...? Bueno, en mi caso, lamentablemente, colega, siempre tiene una posición a veces contraria al gobierno, pero a la hora de votar, vota diferente a lo que él pregona. O sea, para mi punto de vista, no es una persona seria para tener a cargo este grupo tan importante. Congresista Rondón, ¿comparte esta opinión? Bueno, nosotros en Solidaridad vamos a tener una reunión esta tarde a las 17 horas más o menos para ver y definir estos puntos que ya se nos vienen con relación a la subcomisión y otros temas que tiene el pleno de este jueves. Ahora, lo que le comentaba el congresista Becerril, ya hay como cierta sensibilidad en la gente respecto a la labor de los congresistas, pero también sobre el nivel de gastos que manejan. Hoy el diario Correo, para ser puntuales, ha publicado los gastos que hacen los congresistas en temas de cochera, de cafés, de pasajes, de teléfono. ¿Cuál es el límite? ¿Cómo se maneja el presupuesto? Entiendo que no hay gastos de representación para los congresistas. Sin embargo, se habla de telefonía, gastos de telefonía fija y móvil por 1.889.000 soles en un mes, en julio solamente. Eso es un montón de dinero. Bueno, yo creo que ahí una de las cosas que hay, si algo nos ha enseñado de bueno el caso de Michael, es justamente que ahora hay que sincerar las cosas, ¿no? Yo te hablo desde el punto de vista médico. ¿Qué pasa muchas veces? Que a veces uno esconde las cosas, por decir, hay tuberculosis, pero le escondo. No, mejor es que salga a flote. Y creo que hay que empezar a trabajar de esa manera. Entonces allí hay que ver lo de los proveedores, hay que ver de estos gastos, podrían ser excesivos, podrían ser algunos justificados, por qué se gasta tanto en telefonía, qué hay de los contratos que hace el Congreso con otras instituciones. Creo que ha sido una tierra de nadie en el sentido de no conocimiento. Entonces allí, a propósito de estas empresas fantasmas, de no control de proveedores, creo que sí hay que hacer llamémosles una investigación a fondo, ¿no? ¿Tienen un tope? ¿Tienen un límite de gastos respecto, por ejemplo, a alimentación al interior del Congreso o gastos de gasolina o por servicio de telefonía móvil? Hay que diferenciar los gastos que hace el propio congresista con el gasto que hace, en todo caso, el Congreso en general, que es avalado, obviamente, por la mesa directiva. Acá, nuestra bancada está clarísimo este tema. Aquellos congresistas que no tenemos nada que ocultar, pedimos al Congreso, a la mesa directiva, que transparente todos los gastos que hacen los congresistas, tanto en forma individual como en grupal, en el Congreso. No puede ser posible que se hable de 1 millón y tanto en telefonía, que se diga en qué se gasta, que se ponga en el portal del Congreso para que la opinión pública pueda ver de qué son estos gastos y que, a nuestro modo de ver, hay gastos muy excesivos que tendrían pues que regularse. Complementando lo de Héctor, que me parece muy bien, es verdad, creo que la transparencia va a ayudar mucho también, o sea que realmente se individualice. Así como pasan estos casos penosos, Pamela, que nos generalizan, nos meten en el mismo saco a todos, cuando creo que lo que hay que hacer es una labor de individualización, o sea, ver quién gasta más pues en teléfono, quién gasta más en cafés o en cocheras. O sea, en cocheras. Creo el tema que hay un concepto de vestuario, accesorios y prendas diversas por 133.500 soles. ¿Tienen una partida para vestuario los congresistas? No, y en realidad hay gastos que a consecuencia del tema de Michael Urtecho nos estamos enterando, también nosotros. En realidad nosotros no conocemos todo lo que está gastando el Congreso y en qué gasta. O sea, no es solamente la opinión pública. Nosotros mismos no estamos al tanto de eso. Ese rubro, por ejemplo, jamás se me ocurriría pensar pues que el Congreso gaste en eso. Creo que nosotros mismos tenemos que pedir, y así lo vamos a hacer, que todos los gastos se transparenten. De repente la mesa directiva está gastando en situaciones, en gastos que son indebidos, y que por lo menos, si de repente hay facturas y boletas, y que de repente se paga por esos gastos, pero no solamente eso es ser corrupto. La corrupción también está en gastar en situaciones indebidas que no competen al Congreso. Entonces, transparentar los gastos de cada despacho congresal y también de los gastos a nivel del Congreso en general. Claro. Muy bien. Eso es muy importante. Pasemos al tema de las explicaciones que dio el día viernes la canciller Eda Rivas. Ella dice que al Congreso no le compete
a aprobar el itinerario de viaje, sino solamente el destino de viaje, que el Poder Ejecutivo ha cumplido con lo establecido con la Constitución, que no ha habido ningún cambio en el itinerario previsto y que el presidente no realizó una visita de Estado ni oficial, sino que se aprovechó la escala técnica sin una agenda previa. A ver, yo tengo acá la resolución legislativa donde el Congreso autoriza para salir del territorio nacional del presidente del 2 al 10, ¿correcto? Y acá también manifiesta del 2 al 9 tendría que estar en AP. ¿Qué pasó? En primer lugar, no estuvo hasta el 9, él salió el día 8. Adelantó su viaje para ir a París. Así es. Para comenzar, el Congreso cuando da el permiso hasta el 9, él tendría que haber estado hasta el día 9 en la PEC. ¿Quién autorizó que se retire un día antes? Nadie. Segundo, y casualmente él se retira de la PEC el día 8 para ir ya a esa entrevista con el presidente francés, porque la misma ministra dijo que el día 2 llega la invitación y el día 3 ya sabía. Entonces acá obviamente no fue en una visita informal a un paseo como ella manifiesta. El presidente ha ido y ha tocado temas de Estado en Francia, beca 18, temas de terrorismo y narcotráfico, que son obviamente temas ya de Estado, las visas Schengen. Es decir, acá el presidente, lamentablemente mal asesorado por la ministra, ha hecho uso indebido del permiso del Congreso, violando así la ley respectiva. Respetos guardan respetos, ¿no? Y querer justificar un error, peor error. Yo creo que en este sentido hay que corregir rápidamente el hecho de querer justificar. Y ojo, hemos escuchado varias versiones. Sí. El vicecanciller dijo unas, después el premier otras, la canciller otras. Así no se puede manejar. Creo que la informalidad en el país tiene que derrocarse y tiene que hacerse caer esta informalidad partiendo con el buen ejemplo de un poder ejecutivo, del primer mandatario y obviamente los respetos respectivos. O sea, había el tiempo necesario para haber convocado un pleno o una comisión permanente, dar el permiso de prórroga. Es más, ¿cómo va a ser una escala técnica que es para los aviones? Pero aún así, si estoy viniendo en un avión comercial, claro, y estoy viniendo a un país y me estoy regresando al país. O sea, creo que en ese sentido, a ver, yo le quería poner, un descuido puede caer en un desatino, una negligencia, y podría convertirse en un tremendo error. Así que yo pediría más bien de que en vez de tapar un error, deberíamos ser hidalgos de reconocer, pues me equivoqué, disculpas y vamos para adelante. Ahora, ¿disculpas son suficientes o la canciller debe renunciar? Nosotros creemos que ella tuvo la gran oportunidad de explicar y pedir disculpas al Congreso sobre ese tema. Lamentablemente, ella en el Congreso se mantuvo en su posición de que no hay ningún tipo de error. Es decir, pues eso es lo que pasa cuando elegimos a gente no capacitada para cargos tan importantes. Yo no entiendo, pues, o sea, a título de que se la nombró a ella ministra de Relaciones Exteriores. No tiene los méritos, no tiene las capacidades, y esos son los problemas. Además, Juan Jiménez Mayor sale a decir de que es una ley arcaica y por lo tanto pues habría que derogarla. Bueno, pues hay que decirle al señor primer ministro que la institucionalidad del país está en juego. Acá él no puede venir a pechar al Congreso de la manera como lo hace. Respetos, como dice el colega, guardan respetos. Cada uno tiene su ámbito. Y acá, si él quiere finalmente no respetar esto, que lo deroguen, pues que lo pidan, pero que no, con la ley vigente, violen la ley, ¿no? Eso no lo vamos a permitir. Por eso la pregunta es bien directa. ¿Debería la canciller renunciar o desde el Congreso y desde las bancadas de oposición van a solicitar que sea vacada en el cargo? Bueno, en solidaridad, esta tarde decidimos este problema de la censura, si va o no va. Hay posiciones de un lado y del otro, así que el pleno de la bancada decidirá esta tarde y estaremos comunicándolo. En el caso de Fuerza Social, ¿cuál es la...? Nosotros acá ya tenemos la moción de censura y ya tiene las firmas de casi todos los congresistas de Fuerza Popular, tiene la firma también del congresista Mauricio Mulder, y esperamos e invocamos a los congresistas de las demás bancadas que esta vez, digamos, no permitamos, como lo está haciendo el Poder Judicial, de que haya esta injerencia directa de otros poderes del Estado en el Legislativo. Nosotros tenemos que defender el foro parlamentario. Así es que a los colegas les invoco, pues, esta vez a actuar en defensa de una institución a la cual todos representamos. ¿Creen que en el fondo ha habido un interés personal subalterno del presidente Ollanta-Humala de estar en París, adelantar su viaje y concretar esta reunión con el presidente francés? ¿O solamente este error
en no comunicarlo adecuadamente y no solicitar el permiso formal del Congreso. Bueno, un error te puede llevar a terribles consecuencias, ¿no? Porque hay de las dos tendencias. Hemos sentido de que gente dice, ¿pero qué se preocupan de esto en el Congreso cuando hay otras cosas? Este ha sido un error, y un error que no se reconoce y que encima se trata de explicar de otras maneras que no vienen al caso. Lo que sí es importante es que al no aclarar bien, Pamela, ahí surgen las dudas. Y la duda mata. O sea, que no sabemos si realmente fue una cuestión de un protocolo esporádico o de repente puede haber más cosas. Es más, sé que han tratado temas de la compra de satélite. Entonces no son cosas menores. Así que yo creo que la formalidad tiene que partir del primer ciudadano de la nación, ¿no? Sí, y yo quisiera decir de que acá, al haber querido soslayar y bueno, pasar este viaje, nos crea una sombra de sospechas y de dudas. ¿Por qué? Hay una compra de un satélite por 573 millones de soles. Hay una licitación de la línea número 2 del tren eléctrico por más de 5.500 millones de dólares. Y está en juego también la modernización de los aviones Mirage y MiG-29 por 266 millones. Estando todo esto en juego, ¿por qué el presidente se va en forma subrepticia a Francia? Eso, por lo menos a nosotros, nos deja muchas dudas y sospechas. Muy bien, entonces estaremos atentos. Ustedes van a presentar la moción de censura y Solidaridad Nacional esta tarde se reúne para ver si respalda esa decisión. Claro, tengan presente que la primera voz de alarma la dio nuestro colega de bancada, don Martín Belaunde, que inclusive dijo, esto puede ser causal hasta de vacancia presidencial, ¿no? Porque estaba infringiendo las normas constitucionales. Pero al margen de ello, creo que sí es importante que se mantenga la institucionalidad del Congreso y también el respeto los a las leyes, ¿no? Las leyes están para cumplirse, sobre todo el mandatario, el llamado a ser el primero en respetarlas y no saltárseles a la garrocha. Correcto. Y es más, en vez de estar pidiendo, como bien lo decía el congresista Becerril, que el cambio de la norma, que es una norma muy arcaica o cosa por el estilo, simplemente hay que cumplirla. Y lo único que fue es que no comunicaron a tiempo una cuestión que es delicada. Para terminar, yo no entiendo cómo se está pidiendo, por ejemplo, a los transportistas que cumplen con la norma, con la ley, y el mismo presidente es incapaz de cumplir con las leyes del país. Creemos que esto es grave y esto debe ser una lección para los demás miembros del Ejecutivo, y por tanto creemos que esta moción de censura ojalá que se lleve a cabo y la ministra pues en realidad responda con su censura a este hecho tan grave de violación de la ley y finalmente también de ir contra lo acordado por el Poder Legislativo. Muy bien, congresistas, muchísimas gracias por estar esta tarde con nosotros en Más que Noticias. 12:29, vamos a hacer una pausa y regresamos con más información.